Y también podemos ver que el consumo per cápita de alimentos que son de origen de pez ha aumentado también a lo largo del tiempo. Entonces, ha incrementado la demanda por productos, bueno, ya sabemos, los stocks pesqueros llegaron casi a su límite y entonces la acuicultura tiene que suplir eso. En general, se creía que la tendencia era que los cultivos de acuicultura se irían para el mar, pero la realidad es que no ha sido esa. Realmente lo que ha pasado es que la tecnología ha mejorado y ha empezado a, bueno, a aumentar sus densidades de cultivo y eso ha permitido, pues, es que se ha mantenido en tierra los cultivos y bueno, a medida que pasa el tiempo, cada vez se intensifican más los cultivos. En parte es porque ahora agregamos muchas nuevas tecnologías. Hemos pasado del extensivo que era solo poner fertilizante en el agua y crear microalgas para grados de intensificación muy avanzados. Aquí hice un pequeño esquema donde pues se puede ver cómo el sistema extensivo eran, como mencioné, fertilizantes para densidades de camarón de 10 camarones por metro cuadrado. Después comenzamos ya en las granjas, ya se cultivaba con 30 camarones por metro cuadrado, ya tenías que agregar alimento. Ya para monitorarlo ya comenzamos a usar el uso de bandejas de alimentación. Sí, se incrementaba un poquito más la densidad de cultivo, de 80 a 120 camarones. Bueno, ya se necesitaba un sistema de aeración. El monitoramiento, bueno, el monitoramiento empezó mucho antes, pero ya era necesario monitorear los parámetros del agua. Ahí después, bueno, pues para ahorrar un poco de mano de obra, ya se empezaron a usar mucho los alimentadores automáticos y pues después empezaron a surgir los sistemas de recirculación que tuvieron mucho éxito por la intensificación y el aumento de la densidad que podían tener. Y bueno, por el momento, el sistema de Biofloc llegó a incrementar mucho las densidades de cultivo. Podemos ver aquí un salto de 200 camarones por metro cuadrado hasta 500, y si no es que más. Y bueno, un poco de eso fue mi investigación en Brasil. Entonces, voy a hablar un poquito de todo lo que involucra el sistema de Biofloc, que permite esa intensificación, y un poco de lo que yo hice allá en Brasil. Publicamos varios artículos científicos con el grupo del doctor Wisław Wasilewski, todos respecto a el aumento de densidad. Usamos diferentes tecnologías, intentamos que fueran lo más novedosas posibles. Lo explicaré un poquito más para adelante, cómo conseguimos esos incrementos en la densidad de cultivo. Am, entonces, para quien aún no tiene mucha experiencia en lo que es el Biofloc es un agregado, son partículas donde se juntan muchos microorganismos, en general bacterias, pero también existen nemátodos, copépodos, muchos microorganismos se van juntando, restos de comida, restos de heces de los camarones o de los peces. Y entonces estos agregados de microorganismos, ellos van a tener una función muy parecida a las de las bacterias en un biodigestor, y que va a ser procesar todos los desechos de los camarones, que en general son la amonia que excretan. Y y bueno, las bacterias lo utilizan, esta amonia, lo van convirtiendo en formas menos tóxicas hasta llegar a nitrato, que es la forma menos tóxica del nitrógeno. Y bueno, tiene muchas otras ventajas. Por ejemplo, tú no necesitas estar cambiando agua. En un cultivo tradicional, en una granja, a veces los cambios de agua son de 1000 a 3000 veces el recambio de agua. A veces hasta los recambios son totalmente 100% en el día, o si no es que más. Entonces, el sistema de Bellhawk permite disminuir este uso de agua.
aumenta la bioseguridad, generalmente son viveros cerrados, y entonces se evita pues la contaminación que existe en otras granjas, ¿no? Que llegan los patos, se comen el camarón que tiene la mancha blanca, hacen popó en otro tanque, excretan en otro tanque sus desechos y contaminan, ¿no? Entonces, si bien que no todos los cultivos en Biofloc son en sistemas cerrados, hay otras ventajas que son, bueno, la estimulación del sistema inmune, que el camarón nadando todo el tiempo en un caldo de bacterias está estimulando su sistema inmune todo el tiempo y le da más resistencia contra enfermedades. Y nosotros vimos muchas veces la aparición de camarones que tenían manchas blancas, como que habían expresado la enfermedad, pero sin mortalidad. Entonces, bueno, hay muchos artículos de cómo el biofloc ayuda a estimular el sistema inmune. Bueno, mejora la conversión alimenticia porque pues, grupo de microorganismos, estos flocos de microorganismos, son ricos en proteína y los camarones, como tienen hábitos alimenticios detritívoros, lo consumen. Y entonces puedes disminuir el factor de conversión alimenticia. Permite el aumento de densidades de cultivo, culturales, pero eran de cultivo. Y ese aumento de densidades de cultivo lo vamos a ver más para adelante, pero bueno, de los sistemas intensivos que eran 100 a 200 camarones, vamos a ver que, bueno, se ha incrementado hasta más de 600 camarones por metro cuadrado. Em, reducido por compuestos nitrogenados. Como dije, las bacterias utilizan las formas más tóxicas para su propia proteína y, bueno, generalmente al final lo que tú tienes es un acúmulo de nitrato. Y reutilización de agua es bueno porque se puede usar por más de un ciclo, tú puedes usar la misma agua, que generalmente esto lo intentan hacer en cultivos en el interior, que tienen poca acceso a agua marina, y salan artificialmente el agua y bueno, eh, el cultivo de biofloc permite reutilizar esta agua. Ahora, si bien tiene muchas cosas positivas, también hay que considerar que también tiene algunas cosas, unos desafíos. Uno es que requiere mucha energía eléctrica, que es una de las ventajas de este cultivo, es que necesita aeración 24 horas y la aeración tiene que ser intensa. Entonces necesitas tener acceso a luz, una planta de seguridad, de generadora de electricidad de emergencia. Bueno, el sistema de Biofloc necesita mano de obra especializada. Si bien creo que cualquier persona puede aprender a cultivar el sistema de Biofloc, pero son tantos parámetros que tienes que estar pendiente que es interesante que realmente tenga mano de obra especializada porque, bueno, no es fácil, no es fácil saber el balance y lo voy a mencionar más para adelante cómo un parámetro o la modificación de un parámetro puede modificar todos los parámetros. Contaminación del agua por nitrato, bueno, ese es generalmente el agua que se extrae. Algunas granjas tienen los métodos para tratar el agua y de nitrato convertirlo a nitrógeno atmosférico, pero muchas veces esa agua es descartada al mar y bueno, el nitrato en el agua sirve como fertilizante eh, y causa problemas de bloom de microalgas, puede causar en todo caso. Y bueno, otra característica, por ejemplo, es el consumo de alcalinidad. Los carbonatos de agua son consumidos por las bacterias y, bueno, tú necesitas estar suplementando eh, algún tipo de carbonato que compense ese consumo de alcalinidad. Y bueno, a gran escala, para crear un cultivo de biofloc, tú necesitas una fertilización orgánica en el agua y mantener una relación de carbono-nitrógeno de 15:1. El nitrógeno viene de las proteínas se le dan al camarón y el camarón lo convierte en músculo, en sus tejidos. Y bueno, hay desperdicio de alimento, ese alimento las bacterias lo utilizan. Y bueno, el camarón cuando hace su metabolismo, o los organismos acuáticos, ellos también excretan amonia, que es del catabolismo de las proteínas.
Em, ahorita vamos a ir hablando un poco más de eso más para adelante. Otra característica que es favorable cubrir la luz que entra en el bioflog, porque tú quieres favorecer a las bacterias y no a las microalgas, porque las microalgas consumen oxígeno en la noche y entonces eso crea un riesgo para el camarón, entre otros problemas que pueden causar las microalgas. Por ejemplo, pueden acolmatarse en las branquias del camarón. Bueno, este carbón y nitrógeno lo necesitan las bacterias para convertirlo en su biomasa, en su proteína, en biomasa bacteriana. Y bueno, al final de cuentas, lo que tú quieres es diferentes tipos de bacterias que consigan convertir los diferentes tipos de subproductos nitrogenados, que es, los más tóxicos son amonio y nitrito. Y bueno, eh, solo tener nitrato de preferencia, que es el menos tóxico. Entonces, este es un pequeño esquema de lo que estoy diciendo. Tú agregas alimento, llega al pez, el pez lo consume, él lo excreta algún rechazo de proteínas en forma de heces, también hay alimento que sobra, y esto, bueno, las bacterias lo utilizan, se va a convertir a final de cuentas en nitrógeno amoniacal total, y las bacterias lo van a utilizar para su biomasa, y cuando las bacterias nitrificantes se comienzan a crecer, lo van a convertir en nitrito, y otras bacterias nitrificantes lo convertirán en nitrato, y aún si lo tratas, lo puedes convertir en nitrógeno atmosférico. Y bueno, el biofloc, que puede ser consumido por peces, tipo como es común también con tilapia. El biofloc también depende un poco de la fuente de carbono. Ahorita voy a explicar. Carbono orgánico para las bacterias heterotróficas y carbono inorgánico para las bacterias nitrificantes. Y entonces, existen diferentes tipos de biofloc, depende mucho de la incidencia de luz. El heterotrófico son las bacterias que consumen luego el nitrógeno amoniacal total y lo convierten en su proteína. Entonces, cuando un sistema es dominado por eso, tú puedes ver un biofloc así muy oscuro, café, y se generan muchos sólidos suspensos en el agua. Existe también el autotrófico, que es un poco más verde, que tiene más cantidad de microalgas, es un poco más lento el desarrollo de las bacterias ahí. Y bueno, están los que mixtos, que pueden tener dominancia de una o de otra bacteria, dependerá de varios factores. Lo siguiente es, ¿cómo se comporta un cultivo de biofloc? Más o menos, puede variar, pero un biofloc, más o menos la literatura dice que madura en 45 días. Entonces, hemos hecho experimentos de cuánto tiempo antes tú podrías fertilizar. En todo caso, fertilizar significa antes de tu cultivo tú agregar una fuente de nitrógeno. Muchas veces utilizan harina de arroz o harina de trigo o también alimento, ¿no? Alimento para pez, para camarón, eso que al final se convierte en amonio. Y entonces esto es lo que pasa. Primero comienza a surgir amonio, que es en la línea azul. Y las bacterias que convierten amonia, tipo, primero son las heterotróficas, las que la utilizan, pero aquí comienzan a madurar las bacterias nitrificantes que convierten amonia en nitrito. Y entonces aquí comienza a surgir el pico de nitrito, más o menos, día 21, después de la tercera semana. Y este pico generalmente es mayor. Lo que pasa es que aquí ya maduraron las bacterias, la comunidad que convierte amonia a nitrito ya está madura, y lo que pasa es que la comunidad que está convirtiendo, tipo, aquí todo el tiempo hay excreción de amonia, el camarón sigue respirando o el pez sigue secretando amonia, y entonces sigue habiendo una incidencia de amonia en el tanque, pero todo es convertido a nitrito por la comunidad que ya está madura, la comunidad de bacterias. Y entonces está el pico de nitrito, y aquí en este momento es cuando las bacterias nitrificantes comienzan a convertirlo en nitrato,
y aquí es donde se consume el carbón inorgánico. Y tú puedes decir que ya el cultivo es maduro cuando este pico de nitrito ya está comenzando a caer. Cuando el pico de nitrito está comenzando a caer es que la comunidad microbiana ya consigue controlar ese parámetro y entonces esas bacterias comienzan a producir el nitrato y bueno, el nitrato la única manera de eliminarlo es de forma anaeróbica. Entonces, bueno, el nitrato se acumula. Y aquí tú ya podrías decir que esto ya está maduro, pero bueno, aquí continúa viendo, poco a poco se va acabando. Lo importante es intentar no llegar a un punto tóxico, porque la toxicidad de estos compuestos depende de la salinidad. Entonces, si tú utilizas un cultivo con poca salinidad, estos amonio y nitritos serán más tóxicos. Y si tu cultivo es en agua marina, la toxicidad generalmente, bueno, será menor por parte de la toxicidad de los nitrogenados hacia el camarón. Y entonces, para obtener el bioflog, necesitas aeración intensa, microburbujas. Podemos ver en la foto más o menos cómo se ve un cultivo de bioflog. Hay diferentes sistemas de aeración. Vamos a hablar un poquito de eso más para adelante. Y bueno, la fertilización orgánica, que en todo caso, como había mencionado, es nitrógeno de la proteína y carbono. Este es carbono orgánico, que puede ser melaza, dextrosa, alimento, harina de trigo. Y bueno, disminuir la intensidad de luz ayuda. Y ahí la comunidad que comienza a procesar estos nitrogenados comienza a crearse, ¿no? A madurar, a desarrollarse. Entonces, siempre mencionan mucho esto, la relación 15:1 de carbón para nitrógeno. Ya hay experimentos donde han demostrado que menos de esto ya se puede utilizar, 12.5. Hay algunos que hasta dicen que 10 podría utilizarse, pero bueno, 15 es como el punto medio. El alimento generalmente proporciona 9 carbonos por cada nitrógeno que da, o por ejemplo, cuando tú fertilizas antes con harina de trigo. Y entonces tú necesitas alcanzar ese factor de 15:1. Entonces lo que haces es agregar ese carbón que falta con azúcar o melaza o una fuente de carbono. Y si bien que el azúcar es más barato que la melaza tiene una característica que es que oscurece el agua. Y eso, bueno, como ya había mencionado, es una parte importante. Entonces favorece un biofloc más saludable y entonces por eso es más utilizada la melaza que el azúcar. Por ejemplo, aquí en Qatar, la melaza de azúcar es algo escaso, no hay mucho y es caro. Entonces aquí empezaron a utilizar melaza de dátiles, que es un producto muy común aquí, pero la cantidad de carbono que tiene es mucho menor que la melaza de azúcar. Entonces ellos empezaron a tener problemas diferentes por causa que ese fertilizante de carbón orgánico que estaban agregando no era el ideal y solo lo percibieron tarde. Luego, este es otro experimento que hicimos, otro trabajo que hicimos. Cultivamos el sistema de biofloc en diferentes temperaturas. Y esto es más un trabajo que hicimos para calcular cuál sería la mejor alimentación, la mejor cantidad de alimento que podrías ofrecer, basado en la temperatura. Quizás si tuviese una zona tropical y tienes buena temperatura todo el año, no tengas este problema, pero tal vez en lugares más templados sea una opción. Esto lo publicamos en una revista, en un magazine. Y bueno, creamos esta fórmula donde utilizamos el gano semanal basado en la temperatura, que aquí lo usamos, que es N es el número de camarones en el cultivo, multiplicado por el factor sugerido dependiendo de la temperatura que tengas, por el factor de conversión alimenticia esperado, por ejemplo, 2:1, que es la media,
y dividido entre 7, que son los días de la semana. Esto es probándolo en un experimento, vimos si podemos ver la relación de crecimiento dependiendo de la temperatura, ¿no? Y como, por ejemplo, ya cuando llega a 32 grados inicia un poquito de estrés, disminuye la eficiencia en el crecimiento. Entonces, bueno, esta es una sugerencia para alimentación. Esto fue hecho en sistema de bioflocos. Y, por ejemplo, otra cosa que vimos en nuestros experimentos es la lixiviación, que es la lixiviación es cuando la cantidad de materia orgánica que tú pierdes para el agua, es decir, cuánto alimento se disuelve en el agua en tiempo. Y lo que pudimos ver es que, por ejemplo, en agua clara, el alimento se disuelve mucho más rápido que en los sistemas de biofloc. Lo que quiere decir que en sistema de biofloc, tal es porque el agua está más saturada con partículas, llámese bacterias, llámese alimento, melaza, pero el alimento dura más, se disuelve más lento en sistema de biofloc. Esto es el grado de temperatura que en agua clara. Podemos ver que aquí en agua clara, en 16 horas, tú ya perdiste más de 30% de tu alimento para el agua. Digamos que tú, si solo dieras una alimentación por día, el riesgo de que tú pierdas 30% de tu alimento para el agua es un porcentaje importante, ¿no? Sobre todo que el alimento es uno de los insumos más caros en una producción. Y aquí, por ejemplo, el sistema de biofloc, pues, en 32 grados llega a 25%, ¿no? Ya en la temperatura ideal, casi poquito más de 20%. Es otra cosa interesante. Al final pueden hacerme las preguntas que quieran al respecto de todo lo que estoy hablando aquí, o si puedo aclararle cosas diferentes, también por favor me hagan saber preguntas. Y ahora, otra de las características que había mencionado es el biofloc como alimento. Entonces, las bacterias al inicio, las bacterias heterotróficas utilizan el amonio, lo convierten en su proteína. Y bueno, depende de muchos factores. Creo que esa es toda la parte todavía no domada del biofloc, es cuánta proteína va a tener tu biofloc. Lógico que mientras más alimento sea desperdiciado y mientras más fertilización tenga, más bacterias heterotróficas tendrá y será más proteico, pero no necesariamente significa que eso es positivo, ¿no? A veces es mejor tener tener un mejor crecimiento y un biofloc con menos proteína. Pero podemos ver aquí que, bueno, puede ir hasta de 18% hasta casi 50% de proteína. Y bueno, los lípidos pueden llegar hasta 4%. Entonces, bueno, esa es otra ventaja, ¿no? Un alimento disponible ahí, que es la reutilización de nutrientes para... Tú reutilizas los nutrientes para consumo del camarón y desperdicias menos alimento, ¿no? Y bueno, ahora los parámetros del agua, como son importantes, por ejemplo, cuando trabajas en viveros, generalmente monitoras la temperatura, oxígeno, la salinidad y en algunas veces el pH, pero como el recambio de agua es constante, pues no le das mucha importancia, por ejemplo, a los nitrogenados, a la alcalinidad, porque bueno, estás sacando agua todo el tiempo, metiendo agua del mar todo el tiempo, entonces no hay mucha posibilidad de que se acumule esto, pero como decía, en el sistema de bioflux, tú necesitas estar monitoreando muchos parámetros todo el tiempo. Y por causa de eso, bueno, aumenta el riesgo, aumentan los manejos y aumenta la mano de obra especializada que tiene que saber lo que hace, ¿no? Tiene que saber cómo manejar estos parámetros. Entonces, el oxígeno es uno de los más importantes, si no es que el más importante para los bioflux. Y esto es por diferentes razones. Si las burbujas son pequeñas, si el agua tiene mucha, ¿cómo se dice? Turbulencia, puede modificar el tamaño de las partículas de bioflux. Pero también aeración constante ayuda a suspender el bioflux. Si el bioflux se va al suelo, al fondo del tanque, puede crear zonas anóxicas,
porque las bacterias necesitan respirar y si se va acumulando en camadas, pues las bacterias no pueden respirar y mueren y comienzan a podrecer. Entonces, la aeración, existen muchos tipos, existen los inyectadores de aire, existen los aerotubos, y podemos ver aquí cómo se ve un tanque que utiliza aerotubos en una buena proporción. Y bueno, eh, en general es uno de los factores más críticos para el biofloc. La alcalinidad del pH, aquí es cuando las bacterias nitrificantes comienzan a hacer su trabajo. Bueno, hay respiración, la respiración de las bacterias produce CO2. Eso va a tener un impacto en el pH, pero también las bacterias están consumiendo alcalinidad, carbonatos de calcio, y aquí podemos ver más o menos cómo es el comportamiento de un cultivo de sistema de bioflog. Comienza a consumirse, ahí tú suplementa tal vez algún tipo de eh, buffer o algún tipo de algún químico, alguna sal, un carbonato en todo caso, para mantener este parámetro correcto. Y bueno, es importante que estar monitorando esto, porque es muy importante para el crecimiento de las bacterias, es muy importante para mantener el bioflog saludable, ¿no? Y bueno, como había mencionado, existen los sólidos suspensos. No voy a hablar de todos los parámetros porque el tiempo es limitado, pero los sólidos suspensos totales son importantes. Hay métodos directos para medirlo, que es, mides los sólidos suspensos en el agua, en el cono Icehoff, dejas sedimentar por 15 minutos y eso te da un valor aproximado, pero no es el más exacto porque, bueno, si el bioflog tiene muchos lípidos, esto va a flotar un poquito, pero es un buen método si estás en una granja que no tiene acceso a un laboratorio, es una buena forma de monitorarlo. Y ahora tú los sólidos suspensos totales, tú los mides, bueno, tú filtras el agua y ves cuántas partículas tú tienes en el agua. 300 creo que es el límite que nosotros utilizamos. Los canales pueden aguantar hasta 500, pero comienzan a haber problemas si el agua está muy llena de sólidos, está llena de sólidos, empiezan a entupir las branquias y eso puede causar mortalidades al final. Y como había mencionado, existe interacción entre todos los parámetros, y entonces aquí voy a mencionar un ejemplo. Por ejemplo, tú dejas que los sólidos suspensos suban, aumente la cantidad, digamos que tú te pasaste, estás en 600. ¿Qué es lo que va a pasar? Tienes una gran cantidad de bacterias, por lo tanto el oxígeno disuelto va a disminuir. Dependiendo de tu sistema de aeración, tales no haya problema, tales haya problema, ¿no? Si el oxígeno cae, el camarón comienza a tener estrés. A veces esta cantidad no causa que se sedimenten alguna cantidad de sólidos. Las bacterias mueren y comienza a aumentar el nitrógeno amoniacal total. La gran cantidad de bacterias consume alcalinidad, y al tiempo que cae la alcalinidad, cae el pH. Aumenta por la respiración de todas las bacterias, aumenta la producción de CO2 y aumenta la producción de nitrato, ¿no? Entonces, como podemos ver, el error en el control de un parámetro puede desbalancear todos tus parámetros del agua. Por eso es que es difícil el cultivo de bioflow, por eso es que hay que tener personas especializadas. Y bueno, como estas interacciones hay muchas entre los parámetros, pero bueno, solo es un ejemplo. Y este es un poco referente a las densidades de cultivo. En el 2011, Krumenauer y colaboradores hicieron un experimento para intentar ver hasta dónde llegaba su aumento en la densidad de cultivo con sistemas de biofloc. Y entonces ellos vieron su mayor productividad con 300 camarones por metro cuadrado. Y entonces
pues prácticamente 10 años después, nosotros repetimos esto, pero con la diferencia de que ellos aquí solo tenían aerotubos y aquí usamos un sistema mixto de aerotubos y, y inyectadores de aire o nozzles, conocidos con su nombre en inglés como nozzles, y pudimos llegar hasta tipo, bueno, aquí marqué 5.3 kilos por metro cuadrado, aquí hasta con 600 es 5.2 kilos por metro cuadrado, tipo 1 kilo por metro cuadrado más de lo que se había conseguido. Pero aquí no terminó el experimento. Si tú colocas sustratos donde los camarones puedan agarrarse en las paredes y en todo caso verse menos, aunque sea el cultivo intensivo, tú puedes disminuir el estrés por densidad de cultivo. Y esto ayuda a disminuir el estrés y por tanto favorece un poco más el crecimiento del camarón, ¿no? Y aún para incrementar más nuestra producción, lo que hicimos fue despescas parciales. Entonces, cultivamos el camarón en una densidad muy alta, 600 camarones por metro cuadrado, y después no hicimos despescas parciales, hicimos una despesca parcial, 2 y 4 despescas parciales. Y lo que vimos es que, bueno, la productividad fue baja en el que no tenía despescas, y ya aumentó mucho. La primera despesca parcial fue tipo en la mitad del cultivo, esto fue en 1/3 del cultivo y esto fue, bueno, a 1/4 de cultivo en el tiempo, ¿no? En la línea del tiempo. Y lo que vimos es que con 2 despescas parciales llegamos a una productividad todavía aún mayor. Aquí son 6 kilos, 6.2 kilos por metro cuadrado y aquí habíamos conseguido 5.2. Entonces aumentamos 1 kilo sin tener mucha mortalidad. Como podemos ver, la mortalidad de la sobrevivencia fue buena. Entonces, pues son ventajas y estrategias para poder seguir aumentando tu producción. Y bueno, creo que llegué al tiempo. Esto fue una plática rápida sobre Bioflow, pero por favor me hagan saber sus dudas. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, doctor Víctor, por su excelente ponencia. Invitamos a los participantes, ¿no?, a formular sus preguntas, algunas consultas a través del chat o activar sus micrófonos en todo caso. Sí. Voy a parar de compartir mi pantalla aquí. Y bueno, quien quisiera tener una duda, una pregunta, por favor. Sí, buenos días.